Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí estoy saboreando unos mates, estacionado en un lugar cualquiera de mi tierra colorada. Y hoy, en esta mañana en que parece se viene la lluvia, eh, se me cruzan por la cabeza muchas cosas, ya que estoy con tiempo y son las 8 de la mañana en punto. Se me viene a la cabeza qué fácil se nos hace calificar, criticar, juzgar a las personas. Qué fácil se nos hace. O hechos o situaciones. Automáticamente es como que encontramos un lugar en un estrado y somos los jueces. Tenemos la justa. Comentamos de manera firme, calificando, juzgando. Y esto a veces pasa no solamente con personas extrañas en las redes, pasa también en la sociedad, en la vecindad, en la familia, y hasta hay quienes, digo bien, se ponen en el estrado y se da el tupé de juzgar a su madre, a su padre. Es más, hay quienes hasta niegan o hacen todo el esfuerzo por negar su propio origen. Y no estoy hablando de una cuestión personal, simplemente se me viene a la cabeza porque estuve viendo algunas situaciones, estuve leyendo, y eso me pone en un lugar, en una posición para hacer este análisis. Se nos hace fácil. Estamos viendo un partido de fútbol, por ejemplo, dicho sea de paso que anoche perdió el equipo de mi preferencia, River, y nos ponemos en jueces. Fue falta, esto hizo mal, pero nos tomamos el trabajo de ejercitar la empatía, de ponernos, imaginarnos, estar en el lugar del otro, de este jugador, por ejemplo, o de mi compañero de trabajo, o de mi vecino, o de mi mamá, o de mi papá, o de mis hijos. Estamos practicando la empatía. Entonces, quiero dejarles este mensaje. No seas juez, no juzgues. Si tenés a tu viejo con vida, si tenés a tu vieja con vida y alguna vez los juzgaste, asumí la grandeza de tu ser, porque gracias a ellos estás. Asumí la grandeza de tu ser y perdonate, porque eso te va a sanar el alma. Perdónate, porque no sabes si no estás cometiendo los mismos errores que estás viendo en ellos. Perdónate, y esto va principalmente para los hijos. Porque cuando seas padre o madre, cuando seas abuelo o seas abuela, vas a comenzar a cosechar lo que estás sembrando. Así que comenzá hoy
Comenzá hoy, 26 de junio del 2025. Te habla este canoso que tal vez sabe mucho por diablo, pero más sabe por viejo. Perdónate y sé feliz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llene tu corazón y que la luz de tu alma se ilumine, iluminándote el camino por donde transitar. Y no te olvides, no somos jueces,